Hoy te cuento. estamos mareadas, como Sí. verás, porque uno viene Así de es. laburar así rápidamente de un lado, después viene con un esquema puesto y tiene que cambiar y toda esa historia. Bueno, te Sara. cuento, Miriam, que hoy en la columna de las Juanas y las otras hemos traído a dos invitadas de lujo, dos compañeras de Claden y Xgenar, de Buenos Aires y Rosario, así Sí. que, bueno, yo simplemente las voy a presentar y iremos a charlar porque la temática de hoy día tiene que ver con un amicus presentado esta mañana que Nacional lo sacó al aire. Y Contanos un también, poco qué es. ajá, ahora lo Las charlamos. chicas van a hablar, porque no quiere hablar la Sara. Hoy yo siempre hablo, cuando vengo acá hablo y hablo. Bueno, y esta tarde se presentan Grietas en el Silencio, que es este libro que habla sobre la temática de violencia sexual durante el marco del terrorismo de Estado. Y bueno, estamos con dos de las autoras, que es un privilegio. Acá tenemos a Analía Aucía y a Cristina Zurutuza. Exactamente. Vamos a empezar con Zurutuza porque dice Analía que ha hablado mucho. Así es que te vamos a sacar el jugo. Porque nos interesa mucho que nuestra audiencia, como le decimos nosotros, sepa qué significa esto de amicus curiae. Bueno, en principio, buenas tardes a todas y todos los oyentes de esta radio que a mí me encanta en Buenos Aires, la escucho todo el tiempo, Radio Nacional, arriba la radio. Y después, muy contenta de estar acá en Mendoza. Bueno, vinimos acá a presentar el amicus y a presentar el libro. Las dos cosas están vinculadas. En realidad son dos herramientas que estamos usando para llevar adelante un tema que es hacer visible los crímenes sexuales, la violencia sexual o sexualizada, como me gusta llamarla a mí, en el marco del terrorismo de Estado. Esto quiere decir la dictadura militar 76-83, pero también como el periodo paramilitar previo del 75, incluso a fines del 74, porque tenemos testimonios, fue una investigación, tenemos testimonios de mujeres que fueron secuestradas ya a fines del 74, y también usamos testimonios en la CONADEP y en las causas, artículos en medios de comunicación que son siempre tan fundamentales para nosotras, en fin, usamos y bibliografía, usamos de eso, hicimos el libro. Y el amicus es un recurso que después va a hablar Analía, que es la abogada, que es una figura jurídica que quiere decir amigo del juez, es una figura que permite a alguien que no es ni el acusado ni la víctima intervenir en el juicio, como diciéndole al juez cosas que, con una opinión autorizada, cosas que piensa de ese tema. Y nosotras, que somos mujeres que participamos de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, tenemos una serie de opiniones autorizadas por la investigación que hicimos en este tema. ¿Cuáles son los organismos a los que ustedes representan? Bueno, está INSGENAR, que quiere decir Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, que tiene sede en Rosario y es una organización no gubernamental, una ONG de Argentina. Y CLADEN, que en realidad es una red latinoamericana que está en 14 países y que nuclea a personas y organizaciones. En realidad es una organización grande que se ocupa de muchos temas y bueno, este tema acá en Argentina le hemos dado prioridad por razones obvias de lo que ha ocurrido aquí. Yo les quería preguntar a eso. Les quería preguntar cuánto tiempo les llevó la investigación, cuándo la comenzaron, qué las motivó también a empezar a investigar esto. La investigación duró poco más de 1 año y medio, más o menos. Quizás hubiéramos querido un poco más, pero bueno, siempre las investigaciones se dan en marcos institucionales que lo condicionan. Y nos motivó porque ya habíamos visto que en causas anteriores este tema había comenzado a surgir en esta segunda etapa de los juicios. Ustedes se acuerdan que hubo una primera etapa en los 80-90, en los 90, perdón, que terminó abruptamente con las leyes de obediencia debida y punto final, y luego cuando esas leyes se anulan, se derogan, entonces es posible la reapertura de los juicios con nuevos acusados y la revisión de las viejas causas, etcétera. Y recién ahí hay víctimas que después de 25, 30 años de silencio empiezan a hablar de este tema. Y paralelamente se ve un cambio cultural en la sociedad argentina, algunos jueces empiezan a escuchar. Pero yo diría que de los detalles, esto sí, porque lo maneja
de manera más precisa Analía, me gustaría que Analía cuente en qué causas empezó a aparecer y cómo fue. Vos sos socióloga. Yo soy psicóloga. Psicóloga. Yo en el libro escribo un capítulo que se dedica a pensar un poco sobre los efectos subjetivos de la violencia sexual. Por eso, antes de pasar a Analía, me gustaría preguntarte qué es lo que, o en qué momento se empezó a visibilizar este tema, o empezaron ustedes a visibilizarlo, porque tal vez así como organizaciones, como instituciones, a través de los juicios o a partir... Sí, la violencia sexual en realidad no es que empezamos nosotras. Por ejemplo, Amnesty tiene Amnistía Internacional, Sí. tiene un trabajo del 2005 que ya estudia sobre Guatemala los efectos de la violencia sexual en el conflicto armado. Hay otro documento de un organismo del Estado de Guatemala que también estudia toda la violencia ocurrida en el conflicto armado y estudia la violencia sexual. Son con diferencias, pero procesos relativamente parecidos al nuestro. Diferencias porque fueron a veces más abiertos que los nuestros, menos énfasis en las desapariciones y más énfasis en los enfrentamientos. Pero también las mujeres fueron campo de batalla, por muchas razones. Los cuerpos de las mujeres fueron campos de batalla, y al igual que también en Ruanda y en la ex Yugoslavia, las violaciones fueron un arma de guerra. Acordate que esto también fue declarado por los tribunales creo que es por la Corte Penal Internacional, y luego lo retoma el Tratado de Roma, claro, el Estatuto de Roma lo retoma, que lo declara crimen de lesa humanidad y arma de guerra. Si eres un arma de guerra, la violación, porque muchas veces lo que se busca es o minar la moral del resto de las oponentes, o dejar embarazadas a las mujeres de hijos del invasor, o quebrar de un solo tiro a las mujeres, sus hijos y el núcleo familiar. Sí. La humillación directa, digamos, a la mujer y a todo el pueblo o la comunidad a la que ella pertenece. O sea, tiene un significado que empieza a rebotar en varios sentidos. Sí. En esta investigación que ustedes hacen acá, en lo que fue la violencia sexual en el terrorismo de Estado acá en la Argentina, ¿pudieron encontrar casos de mujeres que a partir de las violaciones acá en la Argentina quedaran embarazadas? Bueno, yo le contaba hoy a alguna de las chicas que me hizo la misma pregunta. Sí, algunas quedaron embarazadas. Curiosamente, en lo que nosotras pudimos ver y consultar y bibliografía, no fueron tantos casos como las violaciones que ocurrieron, que fueron masivas y sistemáticas. O sea, claro, que hubo miles de violaciones. O sea, no hubo mujer que no estuvo en un centro clandestino y que nosotras no sufriera. Pensamos que no, y hay otras afirmaciones, otras personas y teóricos y testigos que afirman esto. Por supuesto no hay estadísticas digamos oficiales de esto, pero podríamos decir que sí. Lo que ellas cuentan, y lo cuentan ellas, es que entraban en amenorrea, o sea, dejaban de menstruar y dejaban de ser fértiles, o sea, se suspendía el ciclo hormonal de las mujeres, y por lo tanto no quedaban embarazadas, obviamente. Y esto está en el libro, yo lo recogí porque me llamó también mucho la atención. Se habla, esto digamos haciendo un salto, pero los zoólogos hablan de que en los mamíferos superiores, muchos mamíferos superiores, cuanto más inteligente, más no se aparean en encierro, digamos, viste que los osos panda, los no sé qué, tienen problemas a veces en zoológicos, los tratan de aparear, no se aparean y no se embarazan y no tienen descendencia. Bueno, lo que ellas cuentan es que entraban en amenorrea y que se suspendía la menstruación y se suspendía la ovulación y se suspendía todo el ciclo, y entonces no quedaban embarazadas en muchos casos. Parecía como una defensa, ¿no? Sí, también algunas quedaron, algunas tenemos rastros de que, porque en general después las mataron, pero hay testimonios de que saben de que fulana y de que mengana quedó embarazada de violación, pero son como puntuales. Claro. Relatos. Incluso hay... iba Sí, a Analía. aportar una cosita a lo que estaba comentando Cristina. Incluso en Santa Fe, en la causa Barcos, en la ciudad de Santa Fe,
una de las víctimas que sobrevivió comentó que sí, que había quedado embarazada y que le practicaron un aborto, y con el justificativo fue para enmendar el error. Ese fue el discurso, el discurso de los militares. Bueno. Practicaron un aborto. Bueno, el amicus que han presentado, ¿cómo es que se presenta? ¿Cuál es la fórmula? ¿Ante quién? Bien. Sobre todo esta mañana. Bueno, este amicus es el segundo que estamos presentando, Claden en Genar. El primero fue en los tribunales provinciales de San Martín, provincia de Buenos Aires, en la causa Riveros, donde el juez de primera instancia, más o menos similar a no es la misma argumentación, pero el proceso fue similar. El juez de primera instancia procesa a los imputados por los delitos de tortura, tormento, y dicta falta de mérito sobre C a los imputados por los delitos sexuales. Acá, bueno, la querella apela y nosotras presentamos el amicus también en la Cámara. Y en esta situación es similar, porque aquí también el juez de primera instancia del tribunal oral sobre C dicta falta de mérito concretamente, específicamente por los delitos sexuales, y procesa por tormentos y privación ilegítima de la libertad. Y nosotras presentamos el amicus en la Cámara. El amicus es lo que comentaba Cristina, es decir, significa amigos del tribunal, amigos de la Corte, y es un instituto que, si bien no está regulado formalmente, pero sí hay fallos y hay una acordada de la Corte que lo vienen admitiendo. Esto es una tendencia que se está dando cada vez más, y que los tribunales, tanto de primera instancia como de segunda instancia, admiten los amicus. Y es como decía Cristina, es una opinión fundada de una parte que no es parte de un tercero ajeno al litigio, que no es parte, pero que tiene algo para decir respecto de lo que se está ventilando en el juicio. En este caso, nosotras, justamente por ser organizaciones que desde hace años venimos trabajando por los derechos de las mujeres, tenemos mucho para decir respecto de la violencia sexual y de la necesidad de su juzgamiento. En este caso hay una entidad mayor de la violencia sexual, porque constituye en este contexto un crimen de lesa humanidad. Y además esto está reconocido por la legislación, está reconocido por fallos, incluso está reconocido ya en la causa 13 del año 84, que fue el juicio a las juntas, está reconocida, digamos, la sistematicidad de la violencia sexual. Entonces, bueno, hay varios elementos por los cuales estos delitos deben ser considerados crímenes de lesa humanidad, delitos autónomos, independientes, es decir, que no queden subsumidos bajo el delito de tortura. Y todo esto es lo que estamos diciendo en el amicus. Claro, porque eso implicaría una pena mayor, inclusive, ¿no? O sea, otro tipo de pena, digamos, si se toma el delito, o sea, la violencia sexual como delito de lesa otra humanidad. Pena por Claro. ese delito. Exactamente. O sea, una pena por ese delito. O sea, además de la pena que corresponde por tortura, tormento, privación ilegítima de la libertad y otros vejámenes. Que se pene además. Que se pene, sí, la idea es que se visibilice, digamos, que la violencia sexual en esta instancia no tenga el mismo derrotero que tiene siempre, que es la víctima, por pudor, por el estigma, por la vergüenza propia y familiar que genera. Bueno, por todas condiciones culturales y subjetivas, que eso lo podrá explicar mejor Cristina, es decir, cómo repercute la violencia sexual en las personas, que no es lo mismo que otro delito. O sea, cualquiera puede decir, yo fui víctima de un asalto, fui víctima de un robo, pero decir víctima de un delito sexual, eso nos vuelve la mirada sobre nosotras mismas de una manera negativa, ¿no? Donde aparece la culpa, qué hiciste, cuánto resististe, en fin. Esto pasa lo mismo con las víctimas de la dictadura militar, es decir, esta carga negativa que vemos constantemente en cualquier situación de Estado de Derecho, un gobierno constitucional, lo mismo y más todavía en este contexto. Es decir, nuestra idea, nuestra estrategia es que se visibilice y obviamente que se investigue ese delito, que se juzgue y que se castigue también a los represores, tanto a los responsables directos como a los responsables indirectos, es decir, a los jefes, a los que manejaban la cadena de mando, que se los castigue por estos delitos.
Pero hay un tema que me llama la atención. Si hay una legislación, hay un marco legal, ¿por qué es necesario interponer además el amicus para que se tenga en cuenta toda esta legislación a la hora de ver lo que está pasando, de escuchar lo que les ha pasado a las víctimas? Bueno, lo que nosotras vemos es que aquí ocurre lo mismo que en cualquier juicio de violación que ocurre, o sea, una violación que ocurre, yo voy caminando y me viola alguien que me cruza, o en mi casa, o un vecino. Es la misma ceguera, los mismos estereotipos que se vuelven en contra de la víctima, es decir, ¿qué hiciste? ¿Por qué te violaron? ¿Vos podrías haber resistido? ¿Gritaste? ¿Cuánto gritaste? No, esto es un asunto privado. Esto es un asunto privado. ¿Hasta dónde tenía que decir? Claro. Se investiga a la víctima y no al victimario. Acá pasa lo mismo, o sea, la ceguera, porque efectivamente la violencia sexual tiene una característica muy fuerte de género. Y cuando decimos esto, no decimos que solamente la vivieron las mujeres. Hablar de la perspectiva de género implica también hablar de las cuestiones de género masculina. Claro. Entonces, de hecho, hay una cuestión de género masculina muy fuerte por la cual los hombres no hablan de la violencia sexual de la que fueron víctimas durante la dictadura militar. Exacto. Y solamente alguno que otro, en algún juicio del país, está pudiendo decirlo. Entonces, los jueces no ven. ¿Qué cosa no ven? No ¿Los ven el hombres impacto. y las mujeres, jueces y juezas? Sí. No se ve, la justicia no ve la cuestión de género del mismo en estos juicios, del mismo modo que tampoco la ve respecto de los otros juicios. Juicios por violencia familiar, juicios por violación en cualquier contexto. Es decir, hay una ceguera de género que impide ver que las víctimas de cualquier delito, y mucho más de los delitos sexuales, no son neutrales al género, porque efectivamente la violencia sexual tiene un impacto diferencial hacia las mujeres. ¿Por qué un impacto diferencial? Porque es masiva, porque es sistemática, porque se ha visto, y que es lo que relevamos en el libro, una continuidad de los patrones de conducta de la violencia sexual que viven las mujeres por fuera del contexto represivo, en un contexto de Estado de Derecho, podríamos decir, o en un contexto de paz, si queremos decirlo así, que en este contexto represivo. Es el mismo patrón. ¿Qué sucede en este contexto represivo? Sucede que obviamente la indefensión y la vulnerabilidad de las víctimas es mayor, por un lado. Por otro lado, quienes perpetran la violencia sexual son agentes del Estado que deben defender los derechos de las personas, que deben proteger. Digo, ¿a qué se debe que la justicia se maneje de esta manera con los temas de violencia sexual en todo, en cualquier contexto? ¿A qué se debe que las penas sean tan poco duras muchas veces, tan cortas, que sea tan difícil, digamos, inclusive que se pene? ¿A qué se debe que la justicia, a una cuestión de formación, no sé, a qué se debe que la justicia se maneje así? Yo primero quisiéramos... Hay un debate, ¿no? Quisiéramos aclarar, porque el tema es un poco complejo, pero quisiéramos aclarar que la justicia tampoco en esto es homogénea, que hay diferencias, que hay jueces y juezas, hay fiscales, hay defensas que tienen una sensibilidad, una apertura en esta mirada, es decir, que efectivamente sí hay una cuestión muy tradicional e histórica que el Poder Judicial está un poco más cerrado frente a estos debates y a estas cuestiones que tienen que ver con los estudios de género, con los derechos humanos, porque el Poder Judicial en general suele tener una impronta más de lo que decimos en el ámbito jurídico civilista, comercialista, de enfocar más estos conflictos privados, estos conflictos de cuando hay una vulneración de los derechos subjetivos. Pero cuando se trata de derechos humanos hay una dificultad porque no hay una formación. Primero, claro, como decíamos, es muy complejo. O sea, hay una formación ya de estos profesionales que después van a integrar el Poder Judicial, cómo se forma en las universidades. Cómo funciona el Poder Judicial. Es un poder, bueno, que está un poco bastante alejado de algunos debates y de algunas cuestiones, pero cada vez es mayor la apertura que tiene el Poder Judicial. De hecho, concretamente, ¿quién apela esta resolución del juez que nosotras por la cual presentamos el amigo? Lo apela la Fiscalía de Derechos Humanos, que integra el Poder Judicial. Entonces apela pues diciendo, no,
no se puede declarar falta de mérito. Entonces, bueno, las razones son complejas, porque el Poder Judicial funciona así. Y lo importante es que cada vez está dejando, cada vez menos está funcionando así. Cada vez tiene más apertura, hay una sensibilidad. Te hago una pregunta, sí. Analía. Perdón. ¿Quería decir algo? Sí. No, yo quería agregar un poquito en este tema que recordemos que el derecho es un dispositivo que intenta regular el conflicto social y disciplinar en algún sentido, dice Foucault, digamos, a lo social, pero que efectivamente lo que empezó enfocando es el ámbito de lo público y, de hecho, recuerden que la violencia doméstica sufrida por razones de género por las mujeres entra en el torrente de lo judiciable recién más o menos a partir de los 90, básicamente con la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, la tercera, que se hace en Viena en 1991, después se hace la Convención Interamericana de Belén do Pará en el 94, o sea, hace muy poco que la violencia doméstica, porque ocurre en el ámbito privado, y el cuerpo es un ámbito privado, y de hecho la violación es un delito de acción privada, es un ámbito que el derecho en general tendió a correr para un costado, como institución, como lógica de pensamiento. Yo creo que el cambio cultural que se ha dado en los últimos años, efectivamente, como dice Analía, está volviendo a ponerlo como sujeto, como área judiciable y donde el Estado tiene que intervenir también para regular eso también y poner las cosas en orden. Y de hecho viene ahora la última ley de violencia que viene a restaurar un imperio de la ley del Estado en una serie de ámbitos donde se configura el delito de violencia hacia la mujer en instituciones, en lugares obstétricos, violencia simbólica. Claro. Todo eso de todas maneras es una ley compleja que va a ser difícil de instrumentar en los hechos, pero es muy interesante que ya en una ley esté eso dicho. Y viene el boletín, desafortunadamente, no tenemos más tiempo. Esto es radio, pero por lo menos, Sara, sé que querías hacer una pregunta, no te puedo dejar, pero por lo menos decir cuándo se presenta. Bueno, el libro lo presentan parte de las autoras esta tarde en la Biblioteca San Martín a las 18:30, así que los y las esperamos para que nos acompañen, es un tema muy importante. Sí, es tan importante que no podemos ni empezar a hablar. Y ya Pero tenemos las que pasar invitamos al para boletín. una próxima vez porque nos encantaría que vuelvan. Gracias, Sara, por habernos Gracias. traído a estas dos grandes.